En esta hermosa mañana que el Señor nos regala, es un privilegio, un gozo, y estoy emocionado por haber sido edificado a través de las canciones, alabanzas que apuntaron nuestros corazones a nuestro Señor, y ahora el poder entonces estudiar su palabra, continuando nuestra serie del libro de Santiago. Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18. Así que si tienen sus Biblias, pueden acompañarnos allí en Santiago capítulo 5, versículos del 13 al 18, como leyó nuestro querido hermano Jansan. Continuamos esta serie de predicaciones del libro de Santiago, Fe Real, y el objetivo de la serie es apuntar nuestros corazones a la realidad de que una fe verdadera será marcada por diferentes características que reflejan que realmente han conocido a Dios y que han caminado con Dios. Y en la mañana de hoy estaremos viendo una característica importante a través de la oración de fe o la oración por sanidad que vemos en el libro de Santiago en los versículos del 13 al 18. De antemano, les dejo saber que existen ciertas secciones de este pasaje que son súper prácticas, así que se sentirá en ocasiones quizás como no tanto como un sermón, sino como una explicación extendida de ciertos pasajes de Santiago, y lo hago con el deseo y el celo de asegurarnos de que estamos predicando todo el consejo de Dios y que estamos deteniéndonos a conocer lo que realmente el pasaje nos enseña. Permítanme orar antes de iniciar. Padre, te necesitamos. Sabemos, Señor, que ya usted está en medio de nosotros por la obra de Cristo. Hemos, Señor, elevado nuestros corazones en adoración a ti. Hemos adorado por medio de los diezmos y las ofrendas. Hemos enviado a nuestros niños a escuchar el Evangelio a través de la fiel predicación de nuestros hermanos y hermanas. Y ahora, Señor, deseamos que su palabra, Señor, aliente nuestros corazones, nos conforte, nos anime, nos confronte, nos permita crecer en gracia para vivir vidas, Señor, que realmente reflejen una transformación real en nuestros corazones. Y esto solamente es posible por medio de la obra de Cristo en nuestro favor. Así que, Espíritu de Dios, como tú nos dices en Romanos, oh Padre, toma mis palabras que en ocasiones quizás no sean tan claras y dele la forma y dele, Señor, el entendimiento, que suban como una oración delante de ti. Un fruto, una oración fragante delante de ti, Señor, que bendiga a tu iglesia y que comience, Señor, en mi propio corazón. Oh Padre, te necesitamos y clamamos por tu asistencia. Estamos expectantes de ver lo que usted en su gracia quiere hacer a través de su palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Un autor llamado Pablo Miller, en su libro titulado Una vida de oración, cuenta la historia de cómo su hija Emily fue una oración contestada al matrimonio de ellos. El nacimiento de ella los llevó a adorar a Dios en oración, pero luego de unos años, el diagnóstico de autismo agudo de Emily y las implicaciones físicas, económicas y sociales los llevaron a orar en medio de la aflicción. Cuando la niña tenía 5 años, luego de celebrar un buen tiempo acampando en un estado en los Estados Unidos como familia, se montan en su vehículo y comienzan a manejar, a retirarse para su casa, cuando Emily grita: mami, papi, se me quedó mi muñeca y no sé dónde está. Pablo responde: oh, lo siento, hija, ya estamos a 2 horas de distancia, es imposible regresar a buscar una simple muñeca. La niña comienza a llorar amargamente: pero es mi muñeca favorita. Pablo responde: no te preocupes, podemos comprarte otra de camino a casa, no será ningún problema. La niña responde: pero papi, ¿acaso no nos has enseñado que podemos orar a Dios por absolutamente cualquier cosa?
Y él, si es su voluntad, puede contestar. Los padres se miran entre sí y dicen, sí, es cierto. ¿Podemos orar por una muñeca para que aparezca? Pablo comienza a orar confuso. Señor, estamos bien lejos del campamento. Si es su voluntad, Padre, sería de bendición y calmaría a Emily y a nuestros corazones el que esta muñeca apareciera. Luego de unos minutos, dice él, en el nombre de Jesús, amén. Se detienen en una gasolinera. Él se desmonta del vehículo a echar gasolina, mira el tráiler y buscando a ver si encuentra una muñeca, no encuentra ninguna muñeca. Su corazón tenía una impresión en su corazón, que él dice que le dio una vuelta más al tráiler a ver si encontraba la muñeca, porque habían orado por ella. Y luego cuando se iba a montar en el vehículo, se devuelve, mira por debajo del tráiler que se conectaba con su vehículo y allí estaba, casi a punto de caer, en unos cables que conectan la luz del tráiler con la luz del vehículo de ellos, estaba la muñeca de Emily. Su corazón fue confrontado, porque ciertamente, dice él, aprendimos a orar en los momentos de crisis, aprendimos a orar en los momentos de necesidad, pero también aprendimos a orar a Dios por absolutamente todo, aún la muñeca de Emily. Lo que parecía como insignificante, irrelevante, como orar por un juguete para su hija, terminó siendo un medio por el cual esta familia aprendió a orar en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. En los momentos de crisis aprendieron a orar, en los momentos de alegría aprendieron a orar, dice Miller, y en la enfermedad sus corazones estaban volcados hacia Dios por la salud de su hija. Lo que la familia Miller nos enseña aquí con esta ilustración es lo mismo que Santiago quiere llamar nuestra atención a ti y a mí en la mañana de hoy. Santiago nos quiere llamar a recordar la importancia de que como hijos de Dios debemos depender totalmente de Dios en oración. Debemos aprender a depender totalmente en Dios, de Dios en oración. Y Santiago es conocido, según la historia de la iglesia, en los pocos documentos que se encuentran acerca de Santiago, encontré esta cifra que hablaba de Santiago y decía lo siguiente: Santiago con frecuencia entraba al templo y se encontraba de rodillas pidiendo perdón por el pueblo, de modo que sus rodillas se endurecieron a causa del doblaje continuo de las rodillas delante de la presencia de Dios. Le decían a Santiago, según la historia, el hombre con las rodillas de camello, con la piel como de camello, endurecidas por la oración continua delante de Dios. Santiago en el capítulo 1 nos dice: si alguien tiene falta de sabiduría, pida a Dios, hable a Dios. En el capítulo 3 nos llama a orar, a hablar para que el Señor nos dé gracia para luchar en contra de la mala utilización de la lengua. En el capítulo 4 Santiago nos recuerda que Dios escucha la oración de los afligidos. Y ahora en el capítulo 5, en 7 ocasiones él repite la palabra oración, simplemente en los versículos del 13 al 18. Santiago está empapado de oración. Santiago reconoce su necesidad de hablar con Dios, de orar, y él nos va a recordar en esta mañana la importancia de cómo tú y yo debemos depender totalmente de Dios en continua oración. ¿Cómo vamos a ver ese texto? Bueno, Santiago nos va a dar a nosotros 3 encabezados sobre cómo nosotros dependemos de Dios, en qué áreas debemos depender de Dios en oración. Miren conmigo la primera de estas. Dependemos de Dios en oración en medio de la aflicción. Dependemos de Dios en oración en la aflicción. Miren el versículo 13. ¿Sufre alguien entre ustedes? ¿Haga qué? ¿Qué dice? Haga oración. Santiago probablemente está aludiendo a la aflicción en la que se encontraba en la iglesia por causa de la persecución. Le escribe a la iglesia que está siendo perseguida por causa de la fe. No solo la aflicción externa, sino también la aflicción de los pecados internos que podían haber estado
rampantes dentro de la iglesia, el pecado que afectaba a aquellos que hacían acepción de personas, el pecado que afectaba a aquellos que utilizaban mal su lengua, el pecado que afectaba a aquellos que eran impacientes y recibían consecuencias por causa de su impaciencia. Podían ser aflicciones externas como aflicciones internas. Pero Santiago es interesante como él nos llama la atención a que intencionalmente dependamos de Dios en oración continua en medio de la aflicción. ¿Está alguno afligido? ¿Está alguno agonizante en su corazón por alguna prueba, por alguna tentación, por alguna dificultad que estás viviendo hoy día, esta mañana? Santiago dice, derrama tu corazón delante de Dios en continua oración, dependiendo de Dios. Las Escrituras nos presentan, mis hermanos, un sinnúmero de aflicciones que los hijos de Dios vivieron. No sé si recuerdan a José, un siervo de Dios que sufrió la aflicción de la envidia de sus hermanos, quienes terminaron vendiéndolo como esclavo, pero Dios, dice el pasaje, estaba con José en todo ese proceso. Job, luego de su prosperidad, el Señor permite soberanamente que todo le sea retirado. Luego de haberlo perdido todo, excepto su propia vida, oró a Dios en medio de su aflicción estas palabras en Job capítulo 1, versículos 21 y 22. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó ni culpó a Dios. El mismo salmista nos recuerda, en medio de su aflicción, en medio de la persecución, en medio de la secadez espiritual que él tenía, sequía espiritual que tenía en su propio corazón, él dice, como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos pasajes nos recuerdan que así como José, como Job, como David han experimentado momentos de aflicción, tú y yo también hemos experimentado o vamos a experimentar momentos de aflicción en nuestras vidas. Quizás sea la tensión en tu hogar con la relación con tu hijo o tu hija que no conoce al Señor y tu corazón se aflige al ver las decisiones que quizás ellos puedan estar tomando. Quizás sea tu matrimonio en el cual tu corazón se aflige porque no pueden estar en la misma página en ciertas áreas familiares, y esto trae una tensión que lo que hace que trae una carga extra ante las otras realidades que ustedes viven como pareja. Quizás sea la aflicción o la tensión económica que presiona y tienta tu corazón a cuestionar si Dios realmente va a proveer. Hermanos, cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea tu aflicción, la postura del corazón de todos nosotros en medio de la aflicción es de una dependencia en Dios por medio de la oración. Yo me propongo, yo intencionalmente saco un tiempo aparte donde yo voy a clamar a mi Dios continuamente, dependiendo de Él en oración. ¿O acaso no se nos hace difícil en los tiempos en los que vivimos hoy día el detenernos de vez en cuando, el de bajar la velocidad o el ritmo de vida que muchas veces llevamos para detenernos en oración? Santiago nos dice, en la aflicción, enfócate, proponte, detente, busca el rostro de Dios en oración. En medio de tu aflicción, en esta mañana, descansa en Dios en oración continua. Pero no solamente nos dice descansa en Dios en la aflicción, en la oración continua. No solo dependemos de Dios orando en la aflicción, sino que también dependemos de Dios en oración continua, orando en la alegría. En la alegría. ¿Está alguien alegre? Cante alabanzas. En medio de la alegría, dice él, que tu corazón
exprese ese gozo interno que estás disfrutando por medio de alabanzas. Un autor lo pone de esta manera: las adoraciones a Dios son un tipo de oración audible delante de Dios. Cuando alabamos a Dios, en un sentido, de igual manera estamos honrando y adorando a Dios por medio de esa alabanza. Y este pasaje, al ver esta parte aquí, les soy honesto, en ocasiones mi corazón tenía la tentación de luchar en contra del mensaje de la prosperidad, o de comunicar siempre que la alegría es algo y el gozo que debemos evitar o resistir, porque cualquiera que sea mi situación en mi prueba, yo debo resistir porque el Señor está conmigo. Y estas son verdades bien claras en las Escrituras. Pero la tentación que podemos tener muchos es que en medio de la prueba y la aflicción, perder de vista las muchas cosas buenas, los muchos dones, regalos de Dios que Él sí está proveyendo y sí está dando, aún en medio de mi aflicción. Y la tentación es a que en medio de la aflicción y la prueba, yo tengo unos lentes oscuros, que todo lo que mira es oscuro, que todo lo que mira es tenebroso, que todo lo que mira es desesperanzador. No hay esperanza. Santiago dice: habrá momentos en los cuales tú vas a estar alegre. Y yo quiero que tú te ejercites en adorar a Dios por esos momentos de alegría. Por esos momentos en los cuales Dios pone una sonrisa en tu corazón. Por esos momentos en los cuales Dios trae refrigerio en tu vida. Por esos momentos en los cuales Dios te recuerda lo bondadoso y lo bueno que es por medio de su provisión. Y aquí el balance entonces, de cómo entonces podemos mantener ese termómetro de la alegría entonces, y de un corazón alegre, balanceado de la manera correcta. Pablo le dice a los tesalonicenses: den gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. ¿Quieres balancear tu corazón entre el reconocer que hay momentos de aflicción y reconocer que hay momentos de alegría que Dios me llama a disfrutar? Entonces dice Pablo: den gracias a Dios en absolutamente todo lo que ustedes experimenten, porque esto es lo que Dios quiere que hagamos. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Oh, amada iglesia, puede que te haya nacido ese nieto o nieta que tú tanto anhelas. Disfrútalo. Alaba a Dios por esa provisión. Puede que quizás tu negocio está prosperando y Dios está haciendo que crezcas en tus negocios. Alaba a Dios por su provisión. Tu trabajo puede ser que es muy estable ahora. Incluso te subieron el salario por tu buen trabajo. Tu relación con tu cónyuge está en uno de sus mejores momentos. Tienes salud. Tus hijos están disfrutando de una buena educación. Quizás tu comida favorita te espera después del servicio. Y esto te trae alegría a tu corazón. En todas estas experiencias, alaba a Dios por su provisión, por su generosidad, la cual no merecíamos, sino que por pura gracia Él se complace en darnos estas cosas para su gloria. Alaba a Dios en los momentos de alegría. Con la misma intensidad con la que clamamos a Dios en nuestra aflicción, adoremos también a Dios en su provisión. Y debemos ejercitar eso. Con la misma intensidad con la que yo derramo mi corazón: oh Señor, te necesitamos en medio de esta crisis, yo también voy a usar esa intensidad para alabar y adorar a Dios. Y lo que sucede muchas veces es que clamamos con intensidad en medio de la prueba y simplemente decimos: Señor, gracias. ¿Ven la diferencia? Señor, gracias por tu provisión. Toda la energía, todo el ímpetu, todo el gozo, toda la energía que le pusimos a la aflicción, que el Señor nos dé gracia para, con un corazón agradecido, alabar a Dios en su provisión. Así que Santiago nos dice: yo quiero que ustedes dependan de Dios en oración y lo hagan en medio de la aflicción, en medio también de la alegría, pero también, número 3, en medio de la enfermedad.
Oramos a Dios en total dependencia a Él en medio de la enfermedad. Y es aquí la parte más extensa de nuestro texto. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Hermanos, ante este texto que pudiera ser en sí un sermón completo, un sermón solo, y estaba debatiendo allí cómo digerir estos pasajes, yo voy entonces a describir lo que Santiago nos dice en estos pasajes con una oración larga y luego la vamos a desmenuzar juntos. Santiago nos está diciendo que, según Santiago, la enfermedad de los santos tiene un efecto corporativo que en ocasiones requiere la confesión de pecado bajo la convicción del poder y obra de Dios. Santiago nos dice, la oración tiene un efecto corporativo, confesión de pecado en ocasiones bajo la convicción y poder de Dios. En primer lugar, la enfermedad en el creyente tiene un efecto corporativo. Miren el efecto corporativo de la oración, de la enfermedad. Miren cómo dice el pasaje. ¿Está alguien entre ustedes enfermo? La idea de corporativo es la idea de que afecta a todo el cuerpo de Dios, no simplemente a un individuo. ¿Está alguien enfermo entre quién? Entre ustedes, lo está diciendo de manera plural, entre la iglesia. ¿Está alguno convaleciente por alguna enfermedad? Que llame ¿a quién? A los ancianos de la iglesia, una vez más llamando al efecto corporativo, cómo afecta a todo el cuerpo de Dios. Y dice, los ancianos de la iglesia, y que oren por él. Lo que Santiago nos está diciendo aquí, hermanos, es que la enfermedad que te afecta a ti nos afecta a todos nosotros como iglesia. Tu situación difícil de salud como cuerpo de Cristo afecta y envuelve también a todos nosotros que nos decimos llamar miembros y asistimos regularmente a Iglesia Ciudad de Gracia. Y esto es muy importante, porque este efecto corporativo que tiene la enfermedad en nuestras vidas va en contra de lo que muchas veces nosotros hacemos en medio de la enfermedad. En medio de la enfermedad, lo que muchas veces hacemos es retraernos, y yo y Dios en mi cuarto sabemos mi problema de salud y nadie más lo sabe. Absolutamente nadie lo sabe. Y yo entiendo que existen ciertos parámetros de privacidad donde, dentro de lo posible, dentro de los límites que usted se sienta cómodo en compartir, usted lo puede hacer si así lo desea. Pero yo viviendo por mucho tiempo en los Estados Unidos, normalmente en la iglesia americana donde trabajaba, cuando alguien estaba enfermo, solamente decía, I'm sick, estoy enfermo. Y fulano de tal está enfermo. Ya, tú no sabes más nada, oremos por fulano de tal. Pero cuando fui pastor de la iglesia hispana, los hermanos te contaban tu historial médico. Ay, hermano, me comí unos tacos anoche, me dio una indigestión y eso me llevó, yo terminé en emergencia, salí a las 3 de la mañana de emergencia, y cuando llegué a la casa, la medicina que me dieron era la incorrecta. Yo, bueno, hermana, yo no quería saber todo eso, yo quería saber cuál es tu necesidad en realidad. Entonces, ¿cuál es el balance entonces? Bueno, dentro de tu zona de confort, procura en tu corazón no vivir solamente tus alegrías públicamente con la iglesia, sino también tus enfermedades. Oh, mi hermano, oren por mí. Tengo esta situación de salud y yo no puedo solo. Yo necesito el ejército de Dios, que estemos orando los unos por los otros. Yo entiendo que existen ciertas privacidades que algunos desean disfrutar, pero dentro de tu zona de confort, yo te animo a que tú veas cómo en Santiago aquí nos llama a vivir no solamente nuestros momentos de alegría, sino nuestros momentos de enfermedad como cuerpo de Cristo. Pero luego él dice, llama a los ancianos. ¿Quiénes son los ancianos? Bueno, los ancianos son los pastores.
Y otra palabra para presbítero, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 2, nos dice que los ancianos son los que apacentan la grey, los que cuidan por ella. En otras palabras está diciendo, llama a los ancianos para que aquellos que no solamente predican los domingos, no solamente van y hacen actividades evangelísticas durante la semana, estos hermanos también son llamados a orar por ti, a orar los unos por los otros. Lo que Santiago nos está diciendo aquí es que el rol del anciano, del pastor, es de intencionalmente. Y es un llamado para nosotros como pastores, los pastores de nuestra iglesia, los futuros líderes de nuestra iglesia, a que intencionalmente pudiera ser que mucho de nuestro tiempo sea dedicado a orar por los enfermos de nuestra iglesia. Ciertamente se necesita prepararse para los sermones, se necesita evangelizar, pero ciertamente una característica primordial de aquellos que están sirviendo al Señor fielmente es que están orando los unos por los otros. Y Él le dice, llamen a los ancianos a que vengan a orar por ti en ese momento. Noten cómo dicen que llamen a los ancianos. Ellos tienen que dejarnos saber cuál es el problema, ellos tienen que dejarnos saber cuál es la necesidad. Hermanos, los pastores no tenemos un sentido diferente que tenemos y sabemos absolutamente todo lo que pasa en tu vida familiar. Si tú no te acercas a nosotros, no habremos de saber cómo podemos ayudarte, específicamente también en el área de la salud. Ahora, sigue diciendo el pasaje y es muy interesante. Dice, llama a los ancianos, le está diciendo allí, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Existe una práctica dentro de iglesias que nosotros no practicamos necesariamente, no porque no creemos en ella, sino por tradición en la cual nosotros mismos crecimos, y en la práctica de ungiendo a las personas con aceite en el nombre del Señor. Varios autores apuntan a la idea de que era una representación del Espíritu de Dios, la bendición de Dios sobre ti. Otros reconocen también el hecho de que los aceites en ocasiones tenían efectos curativos en las personas. Así que yo tomo esas dos ideas, el que es una representación del poder del Espíritu de Dios, y en segundo lugar, podía ser entonces representativo de la sanidad que Dios podía traer a través del aceite. Esto no quiere decir, mis hermanos, nos quiere decir que el aceite muchas veces como producto medicinal puede ser el medio por el cual Dios sane a una persona. Y en nuestros tiempos de hoy día, la medicina puede ser el medio por el cual Dios sane a una persona. Puede que oremos por un hermano que está en una gran necesidad física de salud y el Señor milagrosamente lo sane. Pero puede ser que al ir al doctor y al someterse a estudios y a darle la medicina adecuada, el Señor utiliza ese aceite o esa medicina para sanar el cuerpo de aquel hermano. El balance está en que continuamente reconocemos esto, sea por el aceite que Dios le sanó a la persona, o sea por un milagro de Dios. Ambos le llevan el crédito a nuestro Dios, no a ninguno de nosotros. Existen lamentablemente prácticas dentro del pueblo de Dios donde otras iglesias o doctrinas se enfocan en el atribuir ciertas habilidades a pastores y a personas de manera individual como sanadores de manera específica. Y yo quiero recordarte que independientemente del aceite o del poder natural de Dios, Dios es el que finalmente sana nuestras enfermedades. En segundo lugar, vimos el aspecto entonces allí corporativo. Pero hay algo interesante, porque aquí es que ayer mi cerebro se estaba un poquito reventando, porque entonces estaba pensando, sigue diciendo el pasaje, la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Señor, ¿qué es la oración de fe? Tú estás diciendo aquí, Padre, Santiago está diciendo que hay un tipo de oración, la oración de fe, va a restaurar a aquel hermano que está enfermo. Dice, lo levantará.
Lamentablemente la Iglesia Católica toma este pasaje como un pasaje primordial para preparar a las personas que están a punto de partir a la presencia de Dios, llamándoles a confesar sus pecados para que eventualmente el Señor les levante en el día entonces de la resurrección. Lamentablemente no es lo que enseña el pasaje aquí. La oración de fe tiene muchas dimensiones, pero tuve que apoyarme en la sabiduría de dos buenos hermanos, Wayne Grudem en la fe, teólogos que tienen buenos libros, Wayne Grudem y John Piper, que me ayudaron entonces a desmenuzar esta parte de este pasaje. La oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? Bueno, para entender la oración de fe, vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Lo que está sucediendo aquí es, en primer lugar, la oración de fe siempre es apoyada por las verdades de las Escrituras. La oración de fe siempre va apoyada y sostenida por las verdades de las Escrituras. Nunca va a ser extra escritural la oración de fe. Aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4, está sucediendo este escenario. No descuides el don espiritual que está en ti, hablándole Pablo a Timoteo, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición ¿de qué? De manos del presbítero. Esta es la instrucción de Pablo, le está dando a su discípulo Timoteo. A diferencia de Santiago, Timoteo no está enfermo, pero Timoteo está siendo ordenado al ministerio. No como pastor necesariamente, sino como ordenado al ministerio. Sin embargo, al igual que en Santiago 5, los ancianos están reunidos imponiéndole las manos sobre él, sobre Timoteo. Y muy probablemente orando por este joven. Imaginemos este escenario aquí. Timoteo arrodillado allí y los ancianos están orando. Oh Señor, te damos gracias por este siervo Timoteo. Oh Padre, su vida ha reflejado que es un hijo tuyo. Su vida ha reflejado que camina contigo. Su familia, su testimonio. Señor, y en medio de esa oración, el Señor pone una impresión en el corazón de uno de los ancianos. Y ese anciano dice algo como esto. Oh Señor, yo sé que Timoteo va a ser un buen evangelista que va a servirte. Y muchas almas van a venir a Cristo por medio del ministerio evangelístico de Timoteo. Ahora pregunta, ¿el ministerio del evangelismo está en la Biblia? ¿Está en la Biblia el ministerio de evangelismo? Está en la Biblia. ¿Dijo algo el anciano fuera de lo bíblico? No, absolutamente no. Pero en el momento, Dios le dio a ese anciano una convicción de que esa oración que estaban haciendo por Timoteo iba a ser contestada y Timoteo iba a ser ese gran evangelista, ese pastor. Ahora pasemos esa misma oración, como dice Piper, la pasemos ahora al enfermo. Estamos orando por ese hermano o hermana enferma. Y en medio de cualquiera que sea la situación, estamos orando y el Señor trae una impresión en tu corazón. Oh Señor, yo creo que tú vas a sanar a fulano de tal. Yo creo que sí. Yo creo que esta persona, en tu gracia, tú lo vas a levantar. Y él va a ser restaurado y va a ser un testimonio de la gracia tuya. Ahora bien, ese anciano no puede salir de ahí diciendo, se sanó. Porque eventualmente, ¿quién es que sana? Dios. Pero la oración de fe, basada en la Escritura y basada en la profecía, en el mensaje que Dios le da al corazón de esa persona, entonces habrá de traer convicción, habrá de traer sanidad en ese momento. El pastor Ryan McCormick, quien ustedes conocen, cuenta la historia de haber estado en un hospital orando por una hermana con problema de corazón agudo. Incluso iba a ser trasladada el siguiente día para ser operada a corazón abierto. Y en medio allí de aquella sala de operación, en aquella habitación, dice Ryan, junto con otros hermanos que vinieron con él, ellos oraron por ella, le impusieron las manos y Ryan sintió en su corazón
quiero tener cuidado con la palabra sentir, tuvo la impresión en su corazón de que el Señor te va a sanar, hermana. Él no se lo dijo a ella, sino en su corazón. Creo que el Señor te va a restaurar. Se fueron a sus casas. Y literalmente al día siguiente a esa hermana le dieron de alta del hospital. Literalmente. Gloria a Dios. Ahora bien, nosotros como bautistas reformados escuchamos cosas así y decimos, cuidado Manuel, Carlos, Karel, tienen que hablar con Manuel después del servicio. Porque están como poniendo cosas ahí medias raras, como eso es muy pentecostal, eso no somos nosotros. Bueno, si el Señor no hubiera sanado a esa hermana, sigue siendo Dios bueno, sublime, soberano, Rey de reyes, Señor de señores. Pero si el Señor sanó a la hermana, celebremos junto con ella la obra sanadora de Dios en la vida de ella. Y miren cómo la recuperación de ella no trae atención a Ryan, sino que trae atención a la gloria de Dios. Ahora bien, la realidad es esta. No siempre Dios nos da esa impresión en nuestro corazón. Hemos orado por familiares. Mi papá falleció de un ataque al corazón y lloraba que el Señor lo salvara. Y no sucedió así. Algunos de nosotros hemos orado por seres queridos que no están en medio de nosotros. Pablo decía en 2 Corintios capítulo 12, he rogado al Señor que me quite este aguijón en mi carne. ¿Y qué hizo el Señor? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Así que independientemente de la situación de salud en la que nos encontremos, por un lado, oremos convencidos de que Dios sí puede sanar. Y por otro lado, oremos descansando en que los planes de Dios siempre son mejores que los nuestros. Y en ocasiones, en su voluntad y buen plan, aunque no lo entendamos, es el no sanar. Pero aún así, Él quiere llevarse toda la gloria que Él merece. Vimos el aspecto corporativo. Veamos el siguiente aspecto de la enfermedad en el creyente. Y es el aspecto en el cual el pecado puede tener consecuencias en nuestras vidas físicas. Miren cómo dice: si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense, miren cómo dice, sus pecados unos a otros y oren unos a otros para que sean sanados. Santiago nos está dando aquí una perspectiva totalmente diferente. Santiago está diciendo, pudiera ser que en ocasiones tu condición física es consecuencia del pecado. Tu condición física, tu enfermedad en este momento es producto de haber dado rienda suelta a tu carne o de haberte expuesto al pecado de manera descontrolada y estás sufriendo esas consecuencias por causa del pecado. Esto suena jocoso, pero es una gran realidad. ¿Cuántos de nosotros hemos sufrido el malestar físico de una indigestión por causa de nuestra glotonería? Pastor, yo no pude ir a la iglesia el domingo porque mire, el sábado me dio una hartura y amanecí vomitando, amanecí que sé yo qué, pero wow, quizás comiste más de lo que debiste comer. Quizás comiste con tus ojos y no con la real necesidad que tiene tu cuerpo. ¿Cuántos de nosotros, incluyéndome a mí mismo, quizás hemos sufrido ciertos efectos físicos en nosotros por causa de una ira descontrolada? Que la presión te sube, te hierve la sangre, como decimos en buen dominicano, y mandamos un chat al grupo: señores, oren por mí, que me siento mal, me subió la presión, no sé qué es lo que me está pasando, pero por dentro existe una ira descontrolada que está atacando tu corazón espiritual, pero también tu corazón físico. Y la intención de nuestro corazón, por default, nuestros corazones, dice Santiago, deben siempre evaluarse internamente. Señor, si he pecado, perdóname.
Llega el síntoma, llega el malestar. Oh Señor, si he pecado, perdóname. Confieso mi pecado delante de ti. Y en segundo lugar, Señor, si he pecado en contra de otra persona, dice él, confiésense los pecados entre ustedes mismos. Y dicen, y serán sanados. Para que sean sanados. En otras palabras, un prerequisito para yo experimentar la sanidad completa es que yo esté amando a mi prójimo como a mí mismo. Es que yo ame a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Oh amada iglesia, en medio de la enfermedad, Santiago nos dice, evalúa internamente tu corazón antes de ir al doctor. Evalúa tu corazón antes de ir al doctor. Tiene un aspecto de confesión. Yo confieso mi pecado delante de Dios. ¿Recuerdan ustedes a Giesi en 2 de Reyes capítulo 5 versículos 26 y 27? Luego que Naamán, aquel general sirio entonces fue sanado de la lepra, se levanta a Naamán entonces y se retira, le ofrece entonces a Elías, le ofrece que le iba a dar todas estas recompensas por lo que él había hecho. Y Elías dijo, no, que perezca contigo tus riquezas, yo no quiero absolutamente nada. Pero Giesi escuchó el rechazo de Elías a Naamán y le siguió en el camino. Naamán se retiró, le siguió y le dice a Naamán, oh Señor, mi amo, el profeta, ha cambiado de opinión y en realidad él quiere que tú le des parte de esas porciones económicas que tú prometiste. Y Naamán dice, claro que sí, y le entrega aquellas posesiones a Giesi. Y cuando Giesi llega a su casa, esconde todo eso bajo su tienda en su casa. Y de repente el Señor pone en su corazón, el Señor pone en el corazón de Elías a hablar con él y le dice, ¿sabes por qué estoy aquí? Porque cuando tú estabas allí recibiendo todo eso, yo estaba allí presente también en mi corazón. Y la lepra que le cayó, que le fue retirada a Naamán, ahora caerá sobre ti. La enfermedad de Giesi en ese momento vino como consecuencia del pecado de la avaricia en su propio corazón. El salmista David dice en Salmo 32, versículos 3 y 4, mientras que, lean conmigo, mientras que mientras cayó ¿qué? Su pecado, sabiendo que había pecado contra Betsabé en ese momento y escondiéndolo y buscando manera de cómo tapar el pecado, lo tapo aquí, cierro esta puerta aquí, nadie se va a dar cuenta, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Saben qué? David, con todas las riquezas del mundo, físicamente estaba siendo probado por causa de su pecado en contra de Dios. Ahora bien, yo quisiera recordarnos que simplemente que aunque vemos esta categoría en la Biblia de que la enfermedad puede ser consecuencia del pecado, no siempre toda enfermedad es consecuencia del pecado. No siempre. Todo malestar físico, toda prueba física, todo problema físico es consecuencia de mi pecado. En ocasiones Dios soberanamente puede permitir que pasemos por cáncer, que pasemos por dificultad o por cualquier prueba que tengamos físicamente. Simplemente, aunque se oye sencillo, pero tiene un valor profundo teológico para la gloria y exaltación de su nombre. Recuerdan en el libro de Juan cuando los discípulos están viendo a aquel hombre ciego y les dicen a ellos, ¿quién pecó de ellos? ¿Cuáles de sus padres pecaron en contra de Dios? Que este niño, este hombre ahora viejo, nació ciego. Y el Señor dijo, ninguno de sus padres pecaron, sino que el Señor permitió que naciera así para que las obras de Dios se manifiesten en su vida. Para que Cristo reciba la gloria en el momento que Él le iba a sanar de su ceguera física, pero también de su ceguera espiritual. Así que aclaramos, mis hermanos. El cáncer o la diabetes u otras enfermedades
no vienen necesariamente como consecuencia de mi pecado siempre. Pero Santiago sí nos dice, evalúa tu corazón, porque quizás tu condición física es consecuencia del pecado. Confiesa. El último elemento de la enfermedad del creyente, ya vimos, colectivo, nos involucra a todos, hay que confesar. Y el último elemento es convicción en la obra y poder de Dios. Convicción. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Oh, hermanos, para cerrar aquí esta parte del sermón, la convicción que se necesita en medio de la necesidad, en medio de la prueba, es en el saber que Dios es soberano y tiene poder para actuar conforme a su voluntad en cualquier situación en la que yo me encuentre. Buscando una muñeca detrás de un tráiler o orando por un familiar que está moribundo en una cama. Oramos al Dios de los cielos con la misma convicción de saber que no hay nada imposible para nuestro Dios. Oh, hermanos, Santiago nos recuerda que Elías era un hombre con las mismas pasiones como tú y como yo, con los mismos deseos. Es como para recordarnos, Elías no es aquí el protagonista. Elías no es aquí el hombre que nosotros decimos, wow, yo quiero ser como Elías. Elías es un hombre como tú y como yo, que anteriormente había confrontado a 400 profetas de Baal y los mató uno por uno. Aquel hombre que tuvo que huir y el Señor lo envió al arroyo de Querí para permanecer allí y ser alimentado por los cuervos y tomar del agua del río y luego ir a hacer grandes milagros en medio de una ciudad donde había una mujer allí que perdió a su niño y le pide que le haga comida solamente a Elías, y confiando en la provisión de Dios, el Señor provee que todas sus cantinas de aceite son rebosadas porque tuvieron que pedir hasta cantina de los vecinos. Todas esas maravillas, Santiago dice, Elías es como tú y como yo, es un pecador como tú y como yo. Y en una de las mañanas él se levanta, que él dice, yo voy a andar en victoria y yo estoy caminando con Dios todo el día, y al mediodía no sabe qué hacer con su vida. Ese soy yo, ese es Elías, eso somos tú, eso somos yo. Pero una cosa hizo, él no dejó de orar. Oró inicialmente para que la lluvia se detuviera como castigo de parte de Dios, y por 3 años no llovió. Luego Elías entonces ora a Dios. Dios le dice, sube al monte y ora. Yo quiero que tú mires cuando la lluvia comience a venir. Y Elías se paraba y miraba y no veía la lluvia, y luego regresaba a orar. Miraba hacia el horizonte, no veía la lluvia, y luego regresaba a orar. Y miraba, y Elías pudo en ese momento decir, no, ya, voy a detener aquí, Señor. Estoy orando y nada sucede. Pero él persistentemente, convencido de que Dios tenía poder para hacer que la lluvia cayera, continuó orando. Y la oración de ese hombre, allí solito, parado en una montaña, mirando al horizonte, cambió a toda una nación que fue bendecida con la lluvia que cayó del cielo, como un testimonio del poder de Dios. Oh, tú eres quizás ese Elías en tu hogar, donde tú te paras en las ventanas de los cuartos de tus hijos y tú clamas a Dios que haga una obra especial, y tú no ves nada, que nada sucede. ¿Sabes qué? Continúa orando. El Dios de los cielos es todopoderoso para transformar cualquier corazón que está aquí presente y cualquier corazón que Él desea cambiar conforme a su gracia y a su voluntad. Algunos de nosotros nos estamos parando como iglesia y mirando al horizonte de la provisión de Dios, a ver cómo el Señor nos provee un local, o a ver cómo el Señor sube los recursos para poder seguir haciendo misiones, y miramos y quizás no se ven tantos, y debemos regresar a nuestras rodillas y de seguir orando, porque aquel que plantó su iglesia habrá de proveer para su iglesia. Quizás algunos de ustedes están aquí orando para que tu familia crezca, y algunos de ustedes están aquí orando y diciendo, Señor, yo quiero tener un hijo, una hija.
Y yo miro el horizonte por tantos años y yo veo absolutamente nada en el camino. Si es su voluntad, el Señor lo hará, pero Él te llama a seguir orando. Porque Dios está más interesado en desarrollar y cambiar tu carácter y tu experiencia de quién y cómo conoces a Dios que en responder nuestras oraciones. Sigue orando. La oración eficaz del justo puede mucho. Con esto cierro. 3 palabras de aplicación. En primer lugar, ora con la expectativa de ver a Dios obrar para su gloria. Ora con la expectativa de ver a Dios obrar para su gloria. Hermanos, cuando tú oras, no ores como que tú estás hablando con un vecino que no tiene poder o autoridad. Tú estás hablando con Dios. Pide audazmente que Dios haga cosas para su gloria. Pide con la expectativa de ver a Dios. En segundo lugar, evaluemos nuestros corazones en medio de nuestras enfermedades. El arrepentimiento pudiera traer restauración. Evalúa tu corazón. ¿En qué área quizás hay pecado en mi vida, Señor? Perdóname. Número 3, busca primero a Dios en oración ante cualquier diagnóstico o malestar físico y luego la sabiduría médica de los doctores. Hermano, mire, esto es muy práctico. Nosotros creemos en el Dios de los milagros, amén. Y Dios hace cosas sobrenaturales, ¿verdad que sí? Pero ¿sabes lo que pasa? Muchas veces cuando a ti te da un dolor de cabeza y a mí me da un dolor de cabeza, lo primero que me llega a la mente es Tylenol. ¿Y por qué? Porque soy muy autodependiente. Ahora, Dios en su gracia ha utilizado el Tylenol para calmar mi dolor de cabeza, pero mira una manera que revela mi dependencia de Dios. Cuando nos llegue ese dolor de cabeza, decir, Señor, me duele la cabeza. Padre, si es tu voluntad, retira este dolor de cabeza para yo poder terminar mi día de trabajo el día de hoy. Yo dependo de ti, Señor. Pero si tú quieres usar el Tylenol, Padre, utilice también el Tylenol para su gloria. ¿Ven la diferencia del corazón dependiente de Dios? ¿Y saben qué? Pastor, pero se oye muy sencillo, se oye demasiado práctico. ¿Acaso no dependemos de Dios en absolutamente todo? ¿Por qué oramos a Dios en dependencia por las grandes cosas y no clamamos a Él por aquellas que parecen ser diminutas? Que el Señor nos dé gracia a ser hombres y mujeres, amada iglesia, que dependan de Dios en oración continua. Padre, te amamos. Bendito sea tu nombre. Señor, yo oro en este momento para que si hay alguno enfermo entre nosotros, que tu mano sanadora y poderosa retire aquel malestar de estómago o de cabeza o aquel malestar corporal en todo su cuerpo. Oh Señor, creemos que usted tiene poder y si es su voluntad dentro de su gracia y su habilidad, Señor, traiga restauración, traiga salud a nuestros hermanos o hermanas que puedan estar sufriendo en esta mañana. Señor, haznos una iglesia que dependa de ti. Te amamos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.